Lo curioso de los retratos familiares es que siempre saben a quién recortar. Ajusté mi cuello, sintiendo el borde rígido de la tela azul marino rozar el costado de mi cuello mientras entraba en la casa. Habían pasado 5 años desde la última vez que crucé las puertas principales de la finca de los King, y sin embargo, ni una sola cosa había cambiado. Las arañas seguían derramando luz sobre el mármol pulido, proyectando largas y costosas sombras por toda la sala. Había bandejas de champán que circulaban entre invitados vestidos en tonos pastel, hombres con gemelos en forma de anclas y mujeres en sedas color rubor que chocaban copas entre risas. En algún lugar, un cuarteto de cuerdas tocaba una versión suave y demasiado ensayada de Clair de Lune. Me movía en silencio por la orilla de la fiesta, como siempre lo había hecho, inadvertida, sin nombre. Solo otro reflejo en la ventana. La última vez que estuve aquí, en la graduación de Emily, yo esperaba con mi uniforme de gala, aguardando escuchar nuestros nombres. El suyo sonó, seguido de vítores y aplausos. El mío nunca llegó. Ese día aprendí el poder de la omisión. Ahora llevaba un vestido sencillo, que no intentaba demasiado. El cabello recogido de una forma neutra. No estaba aquí para destacar. Estaba aquí porque Emily me lo había pedido en un tono que no dejaba espacio a un no. Solo una noche, Harper. Ven por mí. Como si aparecer por ella aún fuera algo que le debía. Ya iba camino a la barra cuando escuché su voz elevarse. Melodiosa y encantadora. Todos, conozcan a mi hermana Harper. Ella dirige, ¿cómo era? Un programa de remo para chicos problemáticos. Algo así como una consejera. O una nena de Marines. Risas. Risas fuertes, sin esfuerzo, reales. Sonreí con cortesía, asintiendo ante un mar de rostros vagamente familiares. Una de mis primas. Se inclinó y susurró, ¿no dejaste la marina o algo así? Luego tomó un sorbo de su copa y se alejó, como si la pregunta se respondiera sola. Alcancé una bebida, sin importarme qué era. La copa estaba fría, las burbujas agudas en mi lengua. Mi madre pasó cerca, dándome una mirada que rozaba pero no se detenía. Se detuvo a ajustar un centro de mesa antes de girarse hacia un invitado. Emily ha trabajado tan duro para esto, dijo. Ella realmente merece el protagonismo. Por supuesto que lo merece. Me deslicé hacia un rincón tranquilo de la sala, alejando mi cuerpo de la luz que Emily había recibido desde siempre. Mis ojos vagaron hasta los retratos que forraban el pasillo. El legado de servicio de nuestra familia, enmarcado y pulido, el bisabuelo King en Waterloo, el tío Jeremiah en la Guerra del Golfo. Y allí, cerca del final, la incorporación más reciente, Emily en chaqueta de chef, sosteniendo una musebouche. Seguí caminando. Ningún marco para mí. Una voz baja interrumpió mis pensamientos. No te gustan las fiestas, ¿verdad? Me giré. Nathan Cross, alto, elegante, con una confianza que no pedía aprobación. Sostenía su copa con naturalidad, pero sus ojos eran más filosos que su sonrisa. No es lo mío, respondí, dejando mi copa a un lado. Lo imaginaba. Me miró como si catalogara detalles. Emily me contó que trabajas con botes. Ella dice muchas cosas, contesté, observando cómo la curva de su boca cambiaba. Ayudo a enseñar remo a jóvenes en riesgo. Es sencillo. Pero no es todo, dijo, dejando que las palabras flotaran. ¿Sabes manejar más que remos? No respondí. No tenía que hacerlo. El silencio tiene textura, y él palpaba la forma del mío. Harper, dijo, acercándose un poco. Ya he visto a alguien pararse así antes. En inspección. En posición de firmes. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Eres capitana de la marina, ¿verdad? Todo se detuvo. El aire se espesó, como si la sala se inclinara. Las conversaciones se cortaron. Una cuchara tintineó contra un plato y luego nada. Silencio absoluto. Hasta la música pareció dudar, las cuerdas inseguras de su entrada. No hablé. No parpadeé. Solo sostuve su mirada de frente, esperando a que el eco de su pregunta aterrizara. Donde tuviera que hacerlo. Al otro lado de la sala, mi padre levantó su copa. Sin sonrisa, solo un gesto cansado, usado lo mismo para brindis que para regaños. Uno no nota que ha sido borrado hasta que alguien empieza a buscarte en el retrato. La biblioteca no estaba hecha para deambular. No en fiestas como esta. Era un espacio para la herencia, no para los invitados. Estaba forrada de estantes más polvorientos que rojos, con tomos encuadernados en duro que nadie abría y retratos pulidos que te miraban como jueces silenciosos.
Pero las voces y la música detrás de mí se habían vuelto demasiado intensas, y yo necesitaba un aire que no oliera a perfume ni a pretensión. Me deslicé dentro y cerré la puerta con un suave clic. La sala estaba más cálida que el resto de la casa, iluminada por apliques que derramaban luz ámbar sobre medallas militares y banderas conmemorativas encerradas en vidrio. Una cortina pesada cubría la ventana del fondo, y un reloj de pie marcaba el tiempo con un ritmo que te retaba a hablar. El silencio aquí se sentía ganado, pero frágil, como si algo sagrado se hubiera roto y pegado de nuevo sin ceremonia. Pasé mis dedos por el borde de la repisa, deteniéndome en una foto que no había visto en años. El capitán Raymond Quinn. Mi padre, estaba de pie en uniforme completo, la postura impecable, las medallas alineadas como estrellas. Se veía más joven, resuelto, un hombre congelado en su devoción al deber. Junto a su marco había una imagen mucho más reciente, Emily, sonriendo de oreja a oreja, su chaqueta de chef impecable, sosteniendo una medalla del Instituto Culinario Jameson. Entre ellos no había nada. Nada en el medio. Como si nadie viniera después. Seguí caminando hasta llegar a una consola baja escondida debajo del estante de exhibición más grande. Encima descansaba un grupo de marcos más pequeños, viajes familiares, postales de Navidad, fotos en la playa de veranos que fingíamos disfrutar. Uno de los marcos estaba torcido, medio oculto por una orquídea en maceta. Lo alcancé, era yo, con uniforme blanco de gala. La foto era de Sousgate Academy, mi ceremonia final de despliegue. Pero la imagen había sido recortada a la altura del hombro. El rango, la insignia, las medallas, habían desaparecido. Solo quedaba mi rostro, y aún así se veía apagado. Un fantasma de alguien casi importante exhaló lentamente. No me sorprendía. No de verdad, unos golpes suaves sonaron detrás de mí. No me giré. Habitación equivocada, supongo, dijo una voz. Nathan. Sus pasos eran ligeros pero firmes cuando entró, observando la sala como quien inspecciona una cubierta después de una tormenta, buscando daños. Pensé que necesitarías aire, dijo. Este lugar es hermético. Esbocé una sonrisa sin humor. Es perfecto para conservar trofeos. Se puso a mi lado, examinando las fotos. Su mirada se detuvo en la de mi padre y luego descendió a la versión editada de la mía. No solo. Te olvidaron, murmuró. Te borraron. No respondí. Él sacó algo del bolsillo de su chaqueta y lo desplegó con cuidado. Un folleto arrugado, gastado en los bordes como si lo hubieran sostenido demasiadas veces. Encontré esto en un archivo de veteranos, dijo, tendiéndomelo. Estaba investigando para una historia cuando hacía piezas militares freelance. Lo tomé. El aire se me atascó en la garganta. Ceremonia conmemorativa naval de Sousgate. Marzo de 2017. Entre los homenajeados figuraba Capitán Harper King, reconocida por su heroico mando durante la evacuación de la crisis del Pacífico. Era real. Mi nombre impreso, reconocido, ni siquiera recuerdo esto, dije, repasando los detalles. Nunca me dijeron que había un homenaje. No fui invitada. Nathan me observaba con atención, sus ojos siguiendo el temblor en mis manos. Ese es el punto. No se suponía que lo supieras. Doblé el papel con cuidado, presionando los bordes hasta dejarlos planos otra vez. Mi mirada se alzó hacia la pared, hacia el espacio vacío entre Raymond y Emily. Conservaron el nombre del que estaban orgullosos, susurré, y borraron el mío. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. La sala misma repitió mis palabras, cargada de un silencio que asentía. Desde una silla al fondo, una tos baja nos llamó la atención. El tío Francis, el hermano mayor de mi padre, estaba medio oculto. Detrás de un atlas encuadernado en cuero, los ojos afilados tras gafas de montura dorada. No me había dado cuenta de que estaba allí. Lideraste la operación del Pacífico Norte, dijo de repente. Escuchamos fragmentos. Por canales secundarios. Tú los trajiste de vuelta, ¿verdad? Parpadeé. Sí. 18 sobrevivientes. Asintió una sola vez, pero no se levantó. Ese año enterraron más que registros. Tu nombre merecía más que esto. Luego apartó la mirada, perdido de nuevo en el pasado. Nathan me miró, preguntando sin palabras si estaba bien. No estaba segura de cómo responder. Cuando me moví para salir, él me siguió hasta la puerta. Antes de que pudiera alcanzar el pomo, volvió a hablar. Su voz, seria, contenida. Creo que deberías venir con nosotros, dijo. Me quedé inmóvil. El crucero. Son solo unos días, pero hay algo más en esto, Harper. Lo siento. El barco parecía nuevo,
pero también lo parecen los ataúdes. Hasta que recuerdas para qué están hechos, el horizonte plateado brillaba bajo el sol de la mañana, como si hubiera sido tallado de vidrio y vanidad. Todo relucía, barandillas cromadas, cubiertas impecables, ventanales pulidos que reflejaban el puerto en perfecta simetría. Desde lejos, parecía sacado de un comercial de lujo y bienestar. El tipo de navío que promete experiencias curadas y champán importado, pero incluso antes de subir, algo en mi pecho se tensó. Era demasiado perfecto. Los barcos reales llevan historia. Incluso los más limpios crujen en algún rincón, guardan olor a óxido, cuerda y sal empapada de lluvia. Pero el Gereisen no tenía olor, ni crujidos, ni textura, solo un silencio pulido. Nathan cargaba con nuestros 2 bolsos a pesar de mis PR. El personal parecía encajar en el papel, pero cuando uno de ellos se ofreció a tomar mi bolso, su agarre resbaló y lo tambaleó como alguien nuevo tanto en peso como en protocolo. Lo atrapé antes de que golpeara la cubierta y se lo devolví. Sin decir palabra. Sus orejas se encendieron rojas. Dentro del barco, todo era un laberinto de lujos fabricados. Salones con paneles de roble, pasillos perfumados, lámparas de cristal. Todo brillaba con un pulido extremo. Y, aún así, se sentía montado, como un escenario, como si alguien hubiera construido una réplica de un barco sin saber realmente qué detalles importaban para quienes navegaban de verdad. Mi habitación asignada estaba 2 cubiertas por debajo de la suite de invitados, justo encima del compartimiento de motores. Cuando pregunté al camarero, me encogió los hombros con una sonrisa ensayada. Arriba está lleno. Esto es lo mejor disponible, señora. La tarjeta funcionó, pero las luces del pasillo zumbaban levemente y el aire olía débilmente a metal y disolvente. Dentro, las paredes eran estrechas, la cama un bloque duro y la única ventana, un grueso cristal redondo empañado por salpicaduras de mar o tal vez por los años. Esto no era ninguna suite de lujo. Casi de inmediato dejé la habitación y me puse a vagar por las cubiertas inferiores, solo caminando, solo observando. Y fue entonces cuando lo vi. Un joven marinero luchaba con un nudo de amarre cerca del mamparo. Central. Era simple, unbalastring. Lo torció mal 2 veces, murmurando por lo bajo. ¿Te importa?, pregunté. Se sobresaltó. Me acerqué, tomé la cuerda, la pasé, ajusté rápido, limpio, firme. Ballestrinque, dije. Lo querrás bien hecho si cambia el clima. Parpadeó. Sí, señora. Digo, gracias. No esperaba, no pensé que le importara. No respondí. Más adelante, pasé junto a un panel de emergencia atornillado a la pared. Parecía nuevo, pero algo no encajaba. Abrí el pestillo con facilidad, sin resistencia, y descubrí que el diagrama del sistema contra incendios estaba incompleto, con la mitad del esquema faltante. El sistema de supresión figuraba, pero el panel de códigos estaba desactivado. Revisé otro terminal fuera de la cubierta de navegación, pantalla en blanco. Enlace de radar inactivo. Nada de esto era normal. Me dirigía hacia el salón de observación cuando escuché una voz, como melaza cortada con un toque ácido de limón. Debes de ser nuestra hermana misteriosa. Me giré. Graham Vale. Alto, elegante, dientes demasiado blancos para ser reales. Llevaba una chaqueta color crema sobre una camisa azul pastel, sin corbata, pero con el cuello almidonado con intención. Su apretón de manos era suave pero firme, como el de un hombre que ha practicado causar primeras impresiones frente al espejo. Soy Graham, director de crucero, curador de experiencias, repelente de problemas. Rió de su propio comentario. Harper. Dije. Passagera. Ah, sí. La hermana de Emily. La consejera. Dejó la palabra colgando en el aire. No respondí. Relájate, continuó. Aquí todos somos familia. Eso es lo que hace especial al Silver Gereisen. Estás aquí para desconectarte, reconectar, no para, ya sabes, supervisar. Su sonrisa seguía, pero el filo debajo se afilaba. Estás aquí como familia, no como tripulación, dijo, voz de seda sobre acero. Por favor, no confundas las 2 cosas. Incliné la cabeza, estudiándolo, y tú estás aquí como que, capitán o presentador de concurso. Se rió demasiado fuerte, luego aplaudió con las manos. Ese es el espíritu. Desapareció. En la siguiente sala, aún sonriendo, más tarde, después de que se anunciara la cena, alguna espuma culinaria que ignoré, volví a deambular hacia los pasillos inferiores. Había algo en el olor de allí que me rondaba.
Demasiado estéril, demasiado recién pintado. Pasé frente a otro panel de emergencia y me detuve. Los bordes habían sido cubiertos con una nueva capa de gris claro, pero una pequeña astilla cerca del pestillo revelaba algo más oscuro debajo. Me agaché, lo rasqué suavemente con mi llave y allí, apenas visible, estaba grabado en el metal, N571ARQ. Me quedé helada. Ese no era un código civil. Era un número de serie de la Marina. Del tipo grabado en el hardware de apoyo de barcos militares, siempre enterrado bajo capas de registro e historia. Esto no era un barco de recreo reutilizado. Esto era algo más antiguo, algo enmascarado, algo que había sido construido para un viaje muy distinto. Algunos barcos guardan recuerdos como la sal en la madera. Puedes cubrirlos de oro, pero siguen crujiendo igual. La lluvia golpeaba suavemente contra el ojo de buey mientras avanzaba por el pasillo de la cubierta inferior, mis botas resonando sobre el metal. La sala de máquinas no estaba en el tour para pasajeros, pero yo no había pedido permiso. Algo sobre ese número de serie naval seguía arañándome la mente, como una advertencia medio recordada que se mantiene fuera de alcance, pasando el almacén de la cocina. Detrás de un pasillo de servicio marcado, solo personal autorizado, empujé una puerta que había quedado entreabierta. El zumbido de la maquinaria me recibió como una vieja canción que no quería recordar. El aire allí era espeso, cálido, un poco aceitoso, y vibraba con el ronroneo grave de la energía corriendo por cables más viejos de lo que su carcasa brillante dejaba ver. Un hombre estaba de espaldas a mí, inclinado sobre una caja de conexiones. Tenía una caja de herramientas abierta, una mano en un voltímetro y la otra golpeando un panel. Su uniforme estaba manchado, las mangas arremangadas hasta el codo, mostrando antebrazos curtidos, marcados con viejas quemaduras y pliegues que solo se consiguen con trabajo real. No eres uno de los camareros flotantes, dije. Se giró lentamente, ojos oscuros, una cicatriz cerca de la sien y una leve sonrisa que apenas movía sus labios. Y tú tampoco, respondió. Pero tu postura te delató antes que tú. Vos. Me detuve. ¿Qué postura? La de quién sabe de qué dirección viene el peligro. No lo corregí. No necesitaba hacerlo. Él extendió una mano. Miles Herrera, ingeniero de sistemas. Mantengo las luces encendidas cuando las partes bonitas fallan. Harper, dije. Passaggera. Técnicamente. Alzó una ceja. Técnicamente, ¿verdad? Me hizo un gesto para acercarme. Este barco zumba mal. No es una remodelación. De lujo. Ni siquiera es una reparación. Es otra cosa. Me puse a su lado, mirando el medidor. Las lecturas eran desiguales. Demasiada carga en las baterías secundarias. Esto no son fluctuaciones normales. Algo está desviando energía. Él asintió. Hoyo de Marina. Encogí los hombros a medias. Fue hace mucho tiempo. Sonrió apenas. Lo sigue siendo. Esa corrección que hiciste ayer, solo la gente con horas de océano piensa. Así. Metió la mano en la parte trasera del panel y sacó un papel enrollado. Lo encontré detrás de un contenedor de refrigerante. No me fiaba de abrirlo sola. Lo desenrollamos en el suelo, una vieja carta de navegación, marcada a mano con lápiz y pluma. La ruta original bordeaba la costa noreste. La dibujada a mano se desviaba bruscamente hacia el este y luego cortaba al sur, adentrándose en aguas más profundas. El estómago se me encogió. Este sector está marcado. Zona de pruebas clausurada desde 2017. Exacto. Señaló. La marca. No se están pegando a la costa para un crucero turístico. Van hacia aguas militares. Doblé la carta con cuidado, y nadie les había dicho nada a los pasajeros. Subimos 2 cubiertas, deslizándonos hasta el bar intermedio, donde Graham estaba sentado bajo una lámpara colgante, girando algo ámbar en un vaso diseñado más para lucirse que para beber. Levanto la vista, imperturbable. Buenas noches, dijo alegremente. Nuestra pequeña aventurera se volvió a perder. Le tendí la carta sin hablar. Él la miró de reojo, luego se reclinó en su asiento. La gente paga por el peligro ahora, dijo, como si explicara el atractivo de un nuevo cóctel. La coma a Burr. No pagaron por entrar en zonas militares. Él se encogió de hombros. Pronto estaremos en aguas internacionales. Nada ilegal en un poco de espontaneidad. ¿Y si algo sale mal? Graham alzó su vaso. Entonces, le echamos la culpa a la tormenta. No respondí. Él ya estaba aburrido de la conversación, bebiendo su propia narrativa. Esa noche, la tormenta no vino de fuera.
Yo permanecía despierta en mi litera, la luz tenue sobre mi cabeza parpadeando con cada sacudida del barco. El motor aún zumbaba bajo el suelo, pero algo en el ritmo había cambiado. Descompasado, nervioso, como si la nave respirara mal. Entonces, lo escuché. 3 golpes, precisos, firmes, exactamente espaciados. Me incorporé despacio, el corazón golpeando, pegué el oído a la pared. Nada. Otra vez, 3 golpes. Mismo ritmo. La sangre se me heló. Morse. SOS. Me levanté rápido, descalza, apoyando la mano sobre el acero frío. La pared era sólida, pero el sonido no venía de detrás de un mueble o una tubería. Venía de dentro. Me agaché, pasando los dedos por la base del panel donde la pintura empezaba a descascararse. Alguien había raspado la superficie. Doublement. Con intención. Este barco nunca volvió. Las palabras no eran nuevas. Eran viejas, desgastadas por el tiempo, la sal o las uñas. De esas que escribes sin saber si alguien las verá jamás, pero con la necesidad de intentarlo. El océano no borra a los muertos. Solo espera a que miremos más profundo. El aire allí abajo no se movía. Solo colgaba pesado, húmedo de moho, denso de óxido y viciado por secretos. Miles iba delante, el haz de su linterna cortando la oscuridad como un bisturí. Habíamos seguido un mapa de mantenimiento que Miles había dibujado de memoria, uno que no aparecía en el esquema oficial para los pasajeros. No era de extrañar que el pasillo descendiera más bajo que cualquier corredor normal de la tripulación. Y terminara en una compuerta sellada con un número pintado a medio corroer, C23E. ¿Estás seguro de que esto no es solo un viejo almacén?, pregunté, ajustándome la chaqueta con fuerza. Las paredes estaban lo bastante frías como para arrancar el aliento. Miles se agachó y sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo plano, cuyo borde magnético tintineó al apoyarlo contra él. Mecanismo de la cerradura. No es almacenamiento, dijo. Las trazas de circuito de esta bahía van directamente al núcleo de comunicaciones del barco. Volví a mirar el óxido que se curvaba en las bisagras y la decoloración tenue. A lo largo de la base. Algo había goteado allí alguna vez. Algo que no se había limpiado, solo pintado encima. Un clic suave. El panel se abrió hacia adentro con un gemido. El olor a fatiga metálica y electricidad vieja me golpeó como un recuerdo. Ese filo químico agudo que uno siente justo antes de que un rayo encuentre tierra. Dentro, la sala no. Era más grande que una cámara frigorífica. Filas de terminales obsoletos forraban las paredes, sus pantallas en negro. Pero en el fondo, detrás de un panel agrietado y una lona que parecía sospechosamente de uso naval, había un gabinete. Con una luz verde parpadeante. Miles dio un paso adelante. Aún tiene energía. Significa que la reserva de emergencia fue redirigida por aquí. Rompió el sello y metió la mano. Un zumbido bajo sonó cuando una bandeja se deslizó hacia afuera, revelando una caja negra. Del tamaño de una lonchera. Grabados tenues recorrían la parte superior, números de serie estilo naval. Pasé la mano sobre ellos y mis dedos temblaron. Esto es más antiguo que el Silver Horizon, dije. Es tecnología de legado. Miles conectó un convertidor a la consola y lo arrancó con una pequeña pantalla externa. Por un momento, nada sucedió. Luego, la pantalla titiló. Estática. Sangró por la parte superior. Y después, claridad. Un sello de tiempo. 14 de abril, 2017. 3:12 am blanco y negro. Sin sonido. Las imágenes provenían de una cámara montada en el techo, probablemente cerca del pasillo de comunicaciones. 2 hombres entraron en el cuadro, arrastrando a alguien entre ellos. Un tercer hombre, inerte pero vivo, la cabeza colgando. La cámara luchaba por seguir, pero yo me incliné hacia adelante, el pulso acelerando. El hombre arrastrado vestía un uniforme de la Marina, descarado. Sus manos temblaban, una bota rascaba el suelo. Intentaba hablar. Miles entornó los ojos. Está diciendo algo. Observamos sus labios formar la misma frase una y otra vez. No hay audio, pero el ritmo importa. Saben, dijo Miles en voz baja. Lo repite 3 veces. Saben, saben, saben. Apenas podía respirar. La forma del rostro del oficial, golpeado, medio cubierto por sombras, pero inconfundible en su estructura. No es un simple tripulante, dije. Es mi padre. No me di cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que las palabras cayeron en el silencio entre nosotros. Miles no habló, solo apretó la mandíbula y buscó el siguiente archivo.
Una tarjeta de título apareció en la pantalla. Proyecto Melon hecho. Clase experimental. Fecha de registro: junio de 2016, marzo de 2017. Estado: dado de baja, pendiente de reacondicionamiento. Debajo, un esquema comenzó a desplazarse. Especificaciones. De un barco casi idéntico al Silver Horizon, salvo por una cosa: el número de serie del casco. Comprobé el número raspado de pintura del panel de emergencia que había encontrado el día anterior. Coincidía. No construyeron este barco, dije, la voz entrecortada. Lo resucitaron. Mientras Miles cruzaba datos en los registros, me acerqué a un pequeño cajón oxidado en la base del gabinete. Estaba cerrado con un pestillo mecánico, viejo, terco. Lo forcé con un destornillador roto que encontré en el soporte de la pared y escuché el suspiro metálico al ceder. Dentro había una única caja, plana, forrada de terciopelo negro. La levanté lentamente, el corazón golpeando fuerte. La insignia descansaba en su interior, opaca por los años, pero intacta. Capitán Raymond King, grabado en letras serifadas, firmes, en la parte trasera. Las rodillas casi me fallaron. Pasé el pulgar por las letras grabadas. Free as, Reals. No un fantasma, no un susurro, prueba. No nos abandonaste, susurré. Te enterraron. Algunos secretos no se hunden para siempre. Solo esperan la tormenta adecuada. La unidad de legado emitía un calor tenue contra mi palma, como si aún recordara el momento en que grabó por última vez. Seguí a Miles de regreso al archivo electrónico, más profundo esta vez, hacia un corredor estrecho detrás de la sala de motores auxiliares, donde las paredes sudaban por el calor. Pero la luz parpadeaba como si ya estuviera fallando. La puerta de la sala de archivos se trabó al principio. Miles apoyó el hombro contra el borde y empujó. Se abrió con un gemido, hacia un aire rancio y un banco de terminales cubiertos de polvo, viejos, fríos, olvidados hacía mucho por la fachada cuidadosamente curada del barco. Estas máquinas alguna vez tuvieron dientes. Ahora esperaban manos que hablaran su idioma. Miles conectó la caja negra a la interfaz más intacta. Una serie de chasquidos y golpeteos rompió el silencio y luego, estática. Los altavoces crepitaron con vida, escupiendo pedazos de ruido distorsionado, capas de interferencia, un estallido de sonido como metal desgarrándose bajo el agua. Entonces se activó una voz en sobreescritura. Nos inclinamos hacia adelante. La señal se distorsionó, luego volvió. El capitán King se negó. El pecho se me cerró. La voz estaba rota, deformada por filtros de tiempo, compresión de datos y dolor, pero el nombre sonó claro: King. Eso no es un registro rutinario, susurré. Es un informe en pleno fallo. Miles tecleó una secuencia. Hay más aquí. Alguien intentó borrarlo, pero quedaron fragmentos en caché. Si reordenamos, la puerta detrás de nosotros crujió. Giré a medias, instinto de otra vida, buscando un arma que no tenía. Una figura entró. Delgado cuerpo, trenza oscura metida bajo una gorra floja. Parecía parte del barco, pero se movía como alguien acostumbrada a que la subestimaran. Hada Kim, dijo, asintiendo con brusquedad. Vi el pico de drenaje en sistemas desde ingeniería. Nadie debería estar sacando corriente de esta cubierta. Miles. Se enderezó. Estamos siguiendo un rastro. Si quieres reportarlo, no lo haré. Caminó hacia adelante, examinando la caja negra y luego la pantalla a medio iluminar. Ese dispositivo es restringido. Serie de registro naval clase RQ, ¿cierto? Parpadeé. ¿Lo reconoces? Exhaló. Me formé en Sousgate, especialidad en ciberdefensa. Había un protocolo, Siren. Nos hacían simular sobreescrituras. Escenarios de fallo en la integridad del mando. Solo los capitanes podían bloquearlo. Mi voz salió seca. ¿Qué hace Siren? No me miró a mí, solo a la pantalla. Redirige. El mando. Ignora la disensión del capitán. Era una contingencia experimental. No era acá. Supuestamente la eliminaron. Miles repitió el clip. La voz volvió, enterrada en estática. El capitán King se negó a la sobreescritura. Iniciando contingencia. Bloqueo del sistema. Retirar al primario, luego silenciar. El sello de tiempo parpadeó en la pantalla. Zona 117. 17 de marzo, 2017. Hada se quedó rígida. Esa es una zona de pruebas, dijo. La que clausuraron después del apagón de comunicaciones. Asentí lentamente. Él registró una negativa. Miles siguió desplazando. Los registros se cortaron de golpe.
Solo quedaba una línea de metadatos, comando terminado. Sujeto no responde. La voz de Jada tembló, él intentó detenerlos. Por eso desapareció. La pantalla se atenuó. Y sin aviso, el altavoz volvió a estallar. Suave, bajo, inconfundible, nos giramos todos. La sala contuvo el aliento, un pulso en Morse, SOS, 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, pero esta vez no era una reproducción. Era en vivo. El pulso venía de abajo. No del sistema. No del archivo. Del casco. De lo profundo, un hombre que sonríe demasiado en un barco que se hunde no es ingenuo. Está en control del bote salvavidas, el salón VIP brillaba como un espejismo. A la hora dorada, violines suaves flotando bajo el murmullo de una riqueza ociosa. Copas rosadas alzadas contra el borde bruñido del sol poniente. Sofás de terciopelo, lámparas de cristal, el aroma de cítricos y sal. Todo montado para la elegancia, curado para distraer. Pero el mar más allá del vidrio se sentía ahora. Más frío, como si supiera lo que venía. Entré despacio, escaneando en busca de él. Graham estaba de pie cerca de la baranda, enmarcado por una luz que lo hacía parecer mítico, anfitrión de un sueño que nadie sospechaba podrido en el centro. Reía ante algo que un invitado había dicho, dientes brillantes, chaqueta impecable. Pero la inclinación exacta de sus hombros era demasiado estudiada. No era alegría. Era actuación. Me tomé mi tiempo cruzando el salón, deslizándome entre los invitados como una corriente bajo aguas quietas. Emily me saludó brevemente desde un grupo junto a la torre de lona. Nathan me sostuvo la mirada desde la barra, observando sin moverse. Había aprendido a leer mis señales. Aún no le di ninguna. Graham giró al acercarme. Dijo cálidamente. Nuestra marinera reacia. Al fin te sedujimos con el lujo. Sonreí lo justo. El cuarteto de violines fue difícil de resistir. Se rió con un murmullo. No hay nada como un poco de armonía de cuerdas para hacerte olvidar las olas. Dejé mi copa en el borde de la barra de mármol, a menos que sepas lo que hay debajo de ellas. Su sonrisa titubeó apenas, pero lo vi. Estaba leyendo sobre tecnología antigua muy interesante, dije. ¿Alguna vez oíste hablar del protocolo Siren? Parpadeó. Tan fluido como un parpadeo puede ser, pero algo detrás de sus ojos chisporroteó. Suena a película de terror, o a marca de vino sobrevalorada. No levantamos fantasmas en la hora del cóctel, Harper, dijo al fin. Arruinan el ambiente. Nathan se había movido detrás de él, lo bastante cerca para oír. Graham lo sabía, siempre sabía cuando tenía público. Pero digamos, puramente hipotético, que tuvieras razón, continuó, su voz ahora más suave, seda envolviendo algo afilado. ¿Quieres desenterrar la verdad? Ten cuidado. ¿Y si estaba destinada a quedarse muerta? Lo miré a los ojos. Entonces, quien la enterró debería estar preparado cuando vuelva a salir a rastras. Metí la mano en el bolsillo y saqué la hoja doblada. Una réplica de la directiva de sobreescritura. No el original, pero sí una copia impresa idéntica al fragmento recuperado de la caja negra. Falsificada, fechada, firmada con un nombre. Que jamás debió aparecer en esa orden. La coloqué sobre su bandeja. Él no la tocó, solo la miró. Luego, tras una pausa, alzó su copa, bebió un sorbo y sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Chris K. Ontera and Quinn, dijo en voz baja, íntima. ¿Cuántos más estás dispuesta a perder? ChatGPT, Denoy. Siempre hay una sala que el mapa no mostrará, y allí es donde duerme la verdadera historia. El espacio de arrastre detrás de la cubierta de almacenamiento C olía a podredumbre marina y mentiras oxidadas. Miles había memorizado los planos antiguos. Jada llevaba un cortador térmico al que no debería haber tenido acceso. Y yo cargaba con el nombre. Nos movimos sin hablar, cada uno tensado por dentro como alambre bajo la piel. Las luces de emergencia sobre nuestras cabezas parpadeaban en intervalos constantes, pintando nuestras sombras sobre el acero como fantasmas atrapados en media confesión. Cuanto más avanzábamos, más cambiaba el aire, más frío, más denso. Cargado, como antes de una tormenta. Ahí, murmuró Miles. Un panel de mamparo escondido detrás de una caja metálica medio colapsada. No tenía identificador ni mecanismo de cierre, solo una plancha de acero opaco. Casi invisible, salvo por las cicatrices de soldadura a lo largo de los bordes. No está en el mapa, añadió. Porque nunca debió existir, dije. Jada. Encendió el cortador, la llama silbando con una lengua azul fantasmal. La primera chispa mordió el panel, y el acero gimió.
Tardó 6 minutos y más fuerza de la esperada. Finalmente, con un último y obstinado desgarro, el panel cedió, revelando una pequeña cámara al otro lado. El aire que salió estaba muerto. Entramos de a uno. Sin luces. Solo polvo, podredumbre y silencio. La sala tenía el tamaño de un almacén de suministros, pero las paredes estaban acolchadas, no para comodidad, sino para aislamiento. Viejos terminales forraban los muros, apagados, amarillentos. Un estante de tanques de oxígeno se alineaba al fondo, todos los manómetros en cero. Uno había explotado hacía tiempo, el metal chamuscado curvándose hacia afuera. El suelo mostraba marcas de arañazos, frenéticas, diagonales, superpuestas, como si alguien hubiera intentado desesperadamente abrirse camino hacia afuera. Me circle la consola central. La pantalla parpadeó al contacto de mis dedos, apenas viva. Un único archivo estaba en espera, log-RQ final 8txt. Lo abrí. Si encuentras esto, no confíes en el hombre que guarda el mapa. Debajo, un archivo de voz se cargó automáticamente. Estática. Luego, una voz masculina, ronca, suave, pero con mi ADN en cada sílaba. Si mi hija llega a leer esto, lo intenté. Dios me ayude, lo intenté detener. La transmisión se cortó. Zen. Sello de tiempo. Solo fragmentos crudos, cosidos por la desesperación. Miles se giró hacia un gabinete del fondo, abrió la puerta. El polvo se derramó en una nube suave. Dentro, entre herramientas oxidadas y tela podrida, había un portatarjetas de plástico. Me lo tendió. No necesitaba leer el nombre. La foto. Estaba descolorida, pero los ojos eran inconfundibles. Oscuros, enfocados, cansados de la manera en que el mando cansa. Capitán Raymond Quinn. La banda magnética había sido quemada con ácido, los bordes chamuscados. Alguien se había tomado un gran esfuerzo para asegurarse de que no pudiera volver a escanearse. Lo miré largo rato. El tiempo no avanzaba en esa sala. El dolor tampoco. Solo esperaba. Ese tipo de pena que llevas siempre sin recordar cuando la recogiste por primera vez. Entonces, la respiración de Hada se entrecortó. Ella estaba frente a un terminal más pequeño en la esquina, apenas iluminado, pero el resplandor dibujaba su rostro con un contraste brutal. Tocó una tecla y apareció el registro del sistema, acceso override. Ejecutado 4:29 de la madrugada 18 de marzo, 2017. Autorizado por G-Vale, se giró hacia mí. El color se le había drenado de la cara. No fue una desaparición, susurró. Fue una eliminación y un encubrimiento. No se trataba solo de ocultar la verdad. Era para asegurarse de que nadie recordara preguntar. Al principio, se sintió como un cambio en el viento. El suelo bajo mis pies se inclinó apenas, como un barco atravesando una corriente cruzada. Pero no estábamos cerca de ninguna tormenta. El mar había estado plano por millas. Hada se tensó al mismo tiempo que yo, sus ojos siguiendo las luces de emergencia rojas que empezaban a pulsar suavemente sobre nuestras cabezas, sin sirena, sin voz. Solo luz, Miles maldijo, eso no es un simulacro. Un silbido resonó por el pasillo detrás de nosotros. Puertas cerrándose de golpe, de pronto, un susurro helado recorrió el metal a nuestro alrededor. Lockdown, reconocí ese sonido, está activando el protocolo Irase, dije entrecortada. El mismo sistema del melón hecho. Señal de cuarentena de sector completo. Redirección de ventilación. Compartimentalización total de la nave. Básicamente, murmuró Miles sacando una tableta de diagnóstico, estamos dentro del ataúd y él está sellando la tapa. Me giré hacia Hada, donde está el relevo de comunicaciones más cercano al bypass analógico. Cubierta C, babor, detrás de la navegación auxiliar. Pero todas las rutas verticales están selladas. No todas, dije. Vamos. Nos lanzamos de vuelta al corredor de servicio, moviéndonos rápido. La tripulación había desaparecido, seguidamente confinada o bloqueada. Las suaves luces de lujo del barco ahora parpadeaban en rojo por los bordes, un latido en cuenta regresiva, un panel enrejado sobre la sala de generadores daba acceso al sistema de ductos. Miles me impulsó primero, luego a Hada. Él subió último. Gruñendo mientras se encajaba en el espacio estrecho, el aire era más caliente allí, estancado, con polvo suspendido, y con cada avance el metal gemía más fuerte. El barco no estaba hecho para soportar ese tipo de tensión, nos movíamos por los ductos como ratas bajo un salón de baile, arrastrándonos junto a rejillas que daban a suites de pasajeros ahora oscuras y silenciosas.
Entonces, voces, debajo. Un murmullo de pánico Nathan. Estaba agachado junto a la puerta sellada de la escalera, golpeando suavemente el panel, golpeé en la rejilla desde arriba. Su cabeza se alzó de inmediato. Será mejor que no seas un fantasma, susurró. No hoy, dije, arrancando el panel. Vamos. Subió rápido, más ágil de lo que esperaba. Una vez dentro, me entregó un pequeño estuche, enlace privado, dijo. Aún conecta con los satélites cuando los bloqueadores de la nave están apagados. Solo necesitamos un terminal lo bastante potente. Ya conocemos uno, dijo Hada. Bahía de comunicaciones detrás de la navegación. Auxiliar. Avanzamos otros 6 metros arrastrándonos y caímos en un armario de almacenamiento oculto detrás de un mamparo manchado de óxido. La sala apestaba a aceite y moho, pero el terminal estaba intacto. Miles empezó a trabajar de inmediato, sus manos volando. Todas las señales de salida están siendo redirigidas a un nodo de retransmisión encubierto, imposible de rastrear. Están borrando registros ahora mismo. Nathan conectó el uplink. Dame 10 segundos. Saqué la caja negra que habíamos rescatado de la sala oculta. Inserté el archivo final en la unidad, la pantalla dudó, luego cargó una voz, distorsionada. Pero clara, se quebró a través del canal de comunicaciones. Si mi hija llega a leer esto, lo intenté. Dios me ayude, lo intenté detener. La pantalla parpadeó en rojo o override entrante detectado. Reinicio del sistema en 90 segundos, me giré hacia los demás, teníamos menos de 2 minutos para asegurarnos de que el mundo recordara. Low. Llamaron perdido en el mar, pero yo acababa de oír su voz y me estaba guiando a casa. La lluvia golpeaba el casco exterior como un tambor de guerra, marcando el ritmo de mi pulso. La sala de comunicaciones vibraba bajo nuestros pies, no solo por la tormenta, sino por lo que estábamos a punto de hacer. El relámpago rajaba la niebla afuera en destellos de estroboscopio, iluminando las líneas desesperadas de un barco tratando de borrarse a sí mismo. No estábamos solo transmitiendo datos. Estábamos rompiendo un sello que el mundo había dejado cerrado durante 6 años. Nathan estaba encorvado sobre el terminal de uplink, la mandíbula apretada mientras ejecutaba diagnósticos en el estabilizador de señal. Hada mantenía el cerrojo mecánico de la puerta, los dedos pálidos de tanta presión. Miles se apoyaba en la interfaz de la pared, reconfigurando el último bucle para saltarse el bloqueo restante. Relés activos, gritó Nathan. Aguantara, apenas. No esperé. El disco de la caja negra encajó bajo mi palma con un clic. La pantalla parpadeó una vez, luego otra. El archivo se cargaba lento, como si incluso el sistema temiera pronunciarlo en voz alta. Presioné play. Al principio, solo estática. Luego, la voz. Si esto se escucha, entonces fallé en salvarlos. Pero quizá ella no. Era él. No un fantasma, no un recuerdo torcido por la pena. El capitán Raymond Quinn. Mi padre hablando a través del tiempo, del fuego, del silencio. Su voz no tenía miedo, solo cansancio y esperanza. El proyecto Siren no es recuperable. Repito, este navío está comprometido. El protocolo de sobreescritura no es consentimiento. A quien encuentre este documento, todo. No dejen que ellos escriban el final. La lluvia afuera se hizo más fuerte, como si el mar mismo se inclinara para escuchar. Entonces la puerta se abrió de golpe. Graham. El cabello empapado, la chaqueta pegada a él como envoltorio de plástico. Los ojos desquiciados, no desesperados, furiosos de que hubiéramos llegado tan lejos. ¿Crees que a alguien le importa tu héroe, papá? Ladró. ¿Crees que el mundo no siguió adelante? No, Pestany. Lo enfrenté de lleno. Entonces vamos a traerlo de vuelta. Su mano se movió hacia el corte de energía de emergencia. Demasiado lento. Apreté el botón de transmitir todo. La pantalla se iluminó como un amanecer. Coordenadas. Registros de audio, proyecto Siren, metadatos de la orden de sobreescritura, la directiva falsificada, la confesión final del capitán. Todo derramándose al feed global, atravesando el nodo encubierto de Graham, rebotando en el uplink encriptado de Nathan hacia las redes marítimas internacionales. Alrededor del mundo, monitores comenzaron a emitir alertas. Harper Quinn Sue. Padre habían hablado por fin. Graham retrocedió tambaleante, con la boca abierta, pero sin palabras. El terminal parpadeo. Mensaje entrante. Nodo de comando Veritus, respuesta activa. Una voz calmada, cortante, resonó en el altavoz. Aquí, Veritas. Hemos recibido su transmisión. Manténganse a la espera. La verdad no toca la puerta.
Irrumpe cuando menos lo esperas y te reta a mantenerte en pie. 6 de junio, por la mañana. La lluvia había cesado, pero el aire aún cargaba su peso. La cubierta principal de observación, antes un escaparate brillante para atardeceres curados y selfies bañados en champán, había sido transformada en algo más frío, más estéril. Sillas alineadas en filas rígidas, pantallas rodadas hasta el frente, una mesa larga convertida en tribunal, y detrás de ella, los oficiales de Veritas en uniformes gris naval, con ojos silenciosos y carpetas llenas de protocolos. El barco ya no se sentía suyo, y Graham lo sabía. Estaba sentado a mi izquierda, no esposado aún, pero contenido. 2 oficiales de Paradis lo flanqueaban como signos de puntuación. Seguía usando la misma chaqueta de la noche anterior, aunque ya no parecía hecha a la medida. Parecía derrotada. Nathan estaba a mi lado, inescrutable. Hada y Miles se mantenían detrás del equipo técnico, observando cómo la transmisión del feed se estabilizaba. Emily estaba en primera fila, pálida, los labios apretados, como si cualquier sonido repentino pudiera romperla. Y mis padres. Quietos, distantes, mirando desde la periferia, con las mismas expresiones congeladas de compostura de cóctel que habían llevado en el compromiso de Emily. Pero esto ya no era una celebración. Uno de los oficiales de Veritas dio un paso al frente. Hemos revisado los registros de transmisión. El satélite confirma el origen desde esta embarcación. Ahora requerimos declaraciones y evidencias en secuencia. Asentí, luego presioné play. La sala se oscureció apenas cuando la pantalla brilló. Si esto se escucha, entonces fallé en salvarlos. Pero quizá ella no. La voz de mi padre atravesó la sala como un bisturí. No dramática, no adornada, solo verdad. Un murmullo recorrió a los invitados. Algunos se aferraron más a sus abrigos. Otros se inclinaron hacia adelante, los ojos abiertos de par en par. Las imágenes siguieron. Los registros de sobreescritura, las huellas de voz, los metadatos. Todo proyectado en el mismo barco que había intentado olvidarlo. Graham no se movió. Hasta que la última línea resonó: no confíes en el hombre que guarda el mapa. Se inclinó hacia adelante, hablando sobre los últimos segundos. Esto es manipulación emocional. Están viendo archivos editados, manipulados por alguien que, francamente, no está estable. Miren su historial. Miren su baja de la marina. Se giró hacia la multitud, la mano extendida hacia mí como un mago mostrando su truco. Pregunten. ¿Por qué fue sellado? Pregunten qué rompió antes de subir a este barco. Yo permanecí inmóvil. Nathan no. Avanzó despacio, medido, y luego levantó una hoja impresa de la carpeta que había tenido toda la mañana. Redactado por Graham Ball, dijo con claridad, la voz resonando en toda la cámara. Aquí está el rastro de metadatos. Él mismo selló su archivo. Después de insertarlo en una clasificación de seguridad no estándar, usada solo por contratistas externos. Le entregó la hoja a la oficial de Veritas más cercana. Ella la escaneó, los labios tensándose. Entonces, otra voz. Temblorosa. Emily. Se levantó, parpadeando rápido. Yo lo vi, susurró. La sobreescritura, hace años. Lo vi en una de las carpetas de respaldo de Graham. No sabía qué significaba, pero no dije nada. Pensé que era solo protocolo. Silencio. La oficial de Veritas en el centro finalmente se giró hacia Graham. Queda formalmente arrestado por falsificación de registros navales, obstrucción de justicia y poner en peligro vidas civiles bajo la Ley de Protección Marítima. 2 oficiales lo tomaron de los brazos. No se resistió, pero al pasar junto a mí se detuvo, miró por encima del hombro. Jamás borrarás la mancha del silencio, dijo. Ni siquiera con la verdad. Y luego se fue. Y por primera vez en 6 años, el barco estaba en silencio. Y no era por miedo. Ellos lo habían convertido en un escenario. Nosotros lo transformamos en un tribunal. Ahora navegaba como evidencia. El 6 de junio se desangró en silencio hacia el 7. La tormenta había pasado, pero sus huellas aún estaban impresas sobre la cubierta. Las pisadas encharcadas de quienes habían corrido, las marcas de quemaduras de los terminales sobrecargados, las grietas finas a lo largo de los muros de un barco que antes había cargado secretos como lastre. Ahora los llevaba como confesión. El Silver Horizon, ya sin esconderse detrás de ese nombre pulido, había sido rebautizado en los archivos de Veritas, Vessel Melan Hecho Recovery. En cada informe, cada transmisión, cada respiración, ya no era un crucero de lujo. Era la prueba A.
Me encontraba junto al comandante Reyes de Veritus mientras recorríamos la cámara sellada que habíamos abierto días antes. Los tanques de oxígeno seguían vacíos, los arañazos en la pared intactos. No había permitido que nadie los limpiara. Necesitaban permanecer visibles, no solo para nosotros, sino para el mundo. Aquí dejó su último registro, dije, la voz más firme de lo que esperaba. Aquí cerraron la puerta, y se marcharon. Reyes asintió, sombrío. Ya sospechábamos de Graham desde hace tiempo, pero sin discos duros, sin cadena de custodia, todo era solo sombras. Hizo un gesto hacia Miles, que estaba arrodillado en la esquina junto a un panel oxidado. Encontramos algo, dijo Miles, golpeando un perno de la esquina. La sección se liberó con un golpe hueco. Dentro, un servidor del tamaño de una lonchera. Reacondicionado, intacto. Zumbo Doublemint Allen Senderlow. Los datos estaban completos. Registros de rutas, listas de tripulación, experimentos de sobreescritura. Los fallos de prueba. La orden que silenció la señal de auxilio. Los nombres borrados. La cadena de mando. Todo estaba allí, fechado y sin alteraciones. Más tarde ese mismo día, me paré en el viejo puente donde Graham alguna vez había recibido influencers brindando con champán mientras la muerte aguardaba abajo. Ahora solo quedaba la verdad. La consola ya no brillaba con luces de espectáculo. Mostraba registros, crudos, sin adornos. Esto fue diseñado para ser borrado, dije mirando al horizonte. Nosotros elegimos recordarlo. Esa noche, el mundo respondió. El primer titular vino de Singapur, luego de Londres, después de Washington. Al amanecer, ya era global. Excapitana de la Marina destapa encubrimiento militar en barco perdido. La hija del capitán King saca la justicia a la luz. El barco que no debía volver a navegar ahora habla. No hablé con las cámaras. No lo necesitaba. Mi padre ya había dicho lo que importaba, y yo había cumplido. Entonces, mientras veía el amanecer lento romper el horizonte, recibí un aviso en mi comunicador. Rematant, Academia Naval Southgate. Asunto, Lista de Honor. Solicitud de revisión. Queremos leer el nombre de su padre en el muro de honor. Y el suyo, Capitana King. Me quedé mirando la pantalla inmóvil. No porque necesitara su validación, sino porque, después de todo lo que habíamos sacado de las profundidades, alguien más finalmente había elegido recordar. El mar no olvida nada. Solo espera a que los valientes recuerden en voz alta. 8 de junio. La tormenta había pasado, pero la estela que dejó se movía más lenta, más profunda. No eran olas, eran conversaciones, fragmentos, frases inconclusas. Las que comenzaban con, no lo sabía, y terminaban con, pero debía haberlo sabido. El Silver Horizon ya no se sentía embrujado. Se sentía vacío, limpiado no por lejía ni por brillo, sino por confesión y consecuencia. Veritus realizaba ruedas de prensa desde el Forward Lounge, una sala que alguna vez sirvió para brindis de champán y tomas de drones para influencers. Ahora albergaba relatos solemnes, recorridos de evidencia y listas de nombres, algunos restaurados, otros finalmente pronunciados. Emily me encontró cerca de la barandilla de babor, donde la niebla al fin se había levantado. Se quedó en silencio un buen rato antes de decir algo. Sus ojos, siempre de. Ella dio un paso más cerca, no mentí. No directamente. Pero dejé que pensaran que te había sido. No los corregí. Dejé que me dieran la luz, y me quedé en ella mientras te relegaban a la sombra. Me giré hacia ella, me viste como me borraban. Y luego dejaste que escribieran tu nombre en mi lugar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Lo siento, Harper. Asentí una sola vez, pero no dije que la perdonaba. Hay verdades que viven más allá de una disculpa. Más tarde, en una sala de observación convertida, enfrenté a mis padres. Ellos habían pedido un momento. No con calidez, con obligación. Mi padre habló primero. Pensábamos que estabas inestable. Después de la baja, después de lo que pasó en el 17. Nunca preguntaron qué pasó. Respondí. Aceptaron la versión que más los hacía sentir cómodos. Mi madre añadió, era complicado. No sabíamos cómo ayudarte y Emily estaba prosperando, y tú, pensamos que el silencio era más seguro que la fe. De pie. Sí, dije. Pero el silencio fue lo que lo mató a él. Y lo que casi me borró a mí. Salí sin esperar respuesta. Hay cosas que merecen quedar inconclusas. Esa tarde, Nathan se presentó ante una fila de reporteros y representantes de Veritus. La capitana Harper King no solo destapó un encubrimiento, dijo, la voz firme,
Clara. Ella sostuvo la línea cuando el sistema colapsó. He servido bajo oficiales al mando en zonas de combate. Ninguno más sereno. Ninguno más justo. Los aplausos no llegaron con fanfarria, sino con peso. El tipo de aplauso que viene del reconocimiento, no del entretenimiento. Hada, para mi sorpresa, aceptó una oferta de Veritas para liderar una iniciativa educativa de seguridad marítima. Sonrió cuando me lo dijo. Tú rompiste el silencio, Harper. Yo quiero enseñar a la gente a no repetirlo. Esa noche, me senté sola en la misma silla de cubierta donde había subido por primera vez. Entonces había mantenido mi mochila pequeña. Y los hombros tensos. Ahora, la silla se sentía distinta. O quizá era yo. Hizo falta perder mi nombre para que el mundo lo recordara. El sol bajaba ya, el cielo rozando tonos naranjas. No me moví cuando escuché pasos acercarse. Seguros, callados. Familiars. Nathan se sentó a mi lado, sosteniendo algo enrollado bajo un brazo. Van a dar luz verde a tu diseño de barco, dijo con voz suave. Y es hora de construir el iris. No se reconstruye un legado con metal. Se hace con memoria, y con la voluntad de llevarlo adelante. 9 de junio de 2023, costa de Oregón. El dique seco se extendía como una cicatriz sobre la tierra, vigas oxidadas, grúas imponentes, andamios corroídos por la sal. Pero en el centro de todo se alzaba algo limpio, nuevo. No pulido para exhibición, sino forjado para resistir. El iris, su casco aún brillaba en gris de imprimación. Su armazón, angular y equilibrado, reflejaba viejos planos navales, pero cada línea estaba suavizada por intención. No fue construido para desaparecer en la guerra. Fue construido para ser visto, para enseñar, para recordar. El cielo estaba afilado por la neblina temprana, la luz filtrándose sobre el agua como vitrales. Me paré frente a la multitud sobre una plataforma elevada, el viento tirando del cuello de mi chaqueta azul oscuro. Abajo, estudiantes, cadetes, ingenieros, reporteros, veteranos en sillas plegables, familias con cartas dobladas en la mano, y rostros que no esperaba. Instructores antiguos, excolegas, gente que alguna vez susurró que yo estaba inestable. Ahora inclinados hacia adelante, como si quisieran atrapar cada palabra. Hada estaba a un lado, una carpeta contra la cadera, observando a los cadetes correr sus rutinas matutinas. Nathan revisaba una fila de delegados internacionales, su tono firme, seguro. Ya no era solo nuestra lucha. Se había convertido en un estándar. Carraspeé y hablé. Cuando encontramos el Silver Horizon, el barco antes conocido como Melon Hecho, pensamos que era una tragedia enterrada. Pero nos equivocamos. No estaba enterrado. Estaba escondido. Algunas cabezas se inclinaron en reconocimiento, otras se pusieron rígidas. No entrenamos a capitanes para seguir, continué. Los entrenamos para sostenerse, para hablar incluso cuando el silencio parece más fácil. Especialmente entonces. El aplauso llegó, no estruendoso, sino firme, anclado, como los pies de quienes saben lo que significa mantenerse firmes en aguas cambiantes. Más tarde, cuando la ceremonia se deshizo en reuniones más pequeñas, recibí una caja. Dentro, cartas, docenas, escritas a mano, de las familias de quienes habían muerto a bordo del Melon Hecho original. Nunca tuvimos una verdad. Tu nos la diste. Gracias por no dejar que él desapareciera sin un nombre. Gracias a ti. Mi hija sabe que su padre no fue un fantasma. Las leí despacio, doblando cada una con dedos temblorosos. Entonces llegó el momento que había evitado. Subí sola por la pasarela hacia el iris. El puente aún olía a soldadura y sellador, pero el timón, panelado en roble macizo recuperado del mamparo original del Hecho, guardaba algo más sagrado, un pequeño marco de bronce atornillado en su sitio. Dentro, una foto, descolorida pero nítida, Capitán Raymond King. Mi padre, sus ojos miraban al horizonte, como si aún buscara lo que venía después. Alargué la mano, rozando mis dedos por el borde del timón, y luego toqué el panel de mando. Pun. Zumbido bajo llenó la sala. Bienvenida a bordo, Capitana King, respondió el sistema, voz suave, neutra, calmada. Cerré los ojos solo un instante. Ella dio un paso más cerca. No mentí. No directamente. Pero dejé que pensaran que te habías ido. No los corregí. Dejé que me dieran la luz, y me quedé en ella mientras a ti te arrojaban a la sombra. Me giré hacia ella. Me viste como me borraban. Y luego, dejaste que escribieran tu nombre en mi lugar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Lo siento, Harper. Asentí una sola vez, pero no dije que la perdonaba.
Hay verdades que viven más allá de una disculpa. Más tarde, en una sala de observación reconvertida, enfrenté a mis padres. Ellos habían pedido un momento. No con calidez, con obligación. Mi padre habló primero. Pensábamos que estabas inestable. Después de la baja, después de lo que pasó en el 17. Nunca preguntaron qué pasó, respondí. Aceptaron la versión que más los hacía sentir cómodos. Mi madre añadió, era complicado. No sabíamos cómo ayudarte, y Emily estaba prosperando, y tú, pensamos que el silencio era más seguro que la fe. De pie, sí, dije. Pero el silencio fue lo que lo mató a él. Y lo que casi me borró a mí. Salí sin esperar respuesta. Hay cosas que merecen quedar inconclusas. Esa tarde, Nathan se presentó ante una fila de reporteros y representantes de Veritas. La capitana Harper King no solo destapó un encubrimiento. Dijo, la voz firme, clara. Ella sostuvo la línea cuando el sistema colapsó. He servido bajo oficiales al mando en zonas de combate. Ninguno más sereno. Ninguno más justo. Los aplausos no llegaron con fanfarria, sino con peso. El tipo de aplauso que nace del reconocimiento, no del entretenimiento. Hada, para mi sorpresa, aceptó una oferta de Veritas para liderar una iniciativa educativa de seguridad marítima. Sonrió cuando me lo dijo. Tú rompiste el silencio, Harper. Yo quiero enseñar a la gente a no repetirlo. Esa noche, me senté sola en la misma silla de cubierta donde había subido por primera vez. Entonces había mantenido mi mochila pequeña y los hombros tensos. Ahora, la silla se sentía distinta. O quizá era yo. Hizo falta perder mi nombre para que el mundo lo recordara. El sol bajaba ya, el cielo rozando tonos naranjas. No me moví. Cuando escuché pasos acercarse. Seguros, calados, familiars. Nathan se sentó a mi lado, sosteniendo algo enrollado bajo un brazo. Van a aprobar tu diseño de barco, dijo con voz suave. Y es hora de construir el Iris. No se reconstruye un legado con metal. Se hace con memoria, y con la voluntad de llevarlo adelante. 9 de junio de 2023, costa de Oregón. El dique seco se extendía como una cicatriz sobre la tierra, vigas oxidadas, grúas imponentes. Andamios corroídos por la sal. Pero en el centro de todo se alzaba algo limpio, nuevo. No pulido para exhibición, sino forjado para resistir. El Iris. Su casco aún brillaba en gris de imprimación. Su armazón, angular y equilibrado, reflejaba viejos planos navales, pero cada línea estaba suavizada por intención. No fue construido para desaparecer en la guerra. Fue construido para ser visto, para enseñar, para recordar. El cielo estaba afilado por la neblina temprana, la luz filtrándose sobre el agua como vitrales. Me paré frente a la multitud sobre una plataforma elevada, el viento tirando del cuello de mi chaqueta azul oscuro. Abajo, estudiantes, cadetes, ingenieros, reporteros, veteranos en sillas plegables, familias con cartas dobladas en la mano. Y rostros que no esperaba. Instructores antiguos, excolegas, gente que alguna vez susurró que yo estaba inestable. Ahora inclinados hacia adelante, como si quisieran atrapar cada palabra. Hada estaba a un lado, una carpeta contra la cadera, observando a los cadetes correr sus rutinas matutinas. Nathan revisaba una fila de delegados internacionales, su tono firme, seguro. Ya no era solo nuestra lucha. Se había convertido en un estándar. Carisby Hable. Cuando encontramos el Silver Horizon, el barco antes conocido como Melon. Hecho, pensamos que era una tragedia enterrada. Pero nos equivocamos. No estaba enterrado. Estaba escondido. Algunas cabezas se inclinaron en reconocimiento, otras se pusieron rígidas. No entrenamos a capitanes para seguir, continue. Los entrenamos para sostenerse, para hablar incluso cuando el silencio parece más fácil. Especialmente entonces. El aplauso llegó, no estruendoso, sino firme, anclado, como los pies de quienes saben lo que significa mantenerse firmes en aguas cambiantes. Más tarde, cuando la ceremonia se deshizo en reuniones más pequeñas, recibí una caja. Dentro, cartas. Docenas, escritas a mano, de las familias de quienes habían muerto a bordo del Melon hecho original. None. Cuando volví a pisar el muelle, el sol ya había salido por completo. La luz golpeaba el casco en el ángulo perfecto, de modo que incluso las sombras parecían parte del diseño. Cerca de la rampa de lanzamiento, una chica no mayor de 14 años. Estaba de pie, gorra baja en la cabeza, las manos escondidas detrás de la espalda.
Alzó una en un saludo firme, parpadeé, y luego se lo devolví. Lento, deliberado, algunos legados se heredan. Otros se forjan. Este se ganó, el mapa no define. El voyage. Lo hacen las manos sobre el timón, 10 de junio de 2023. Amanecer, el cielo tenía el color de un fuego pálido. El mar se extendía plano como vidrio bajo él, intacto, excepto por el lento y parejo desliz del iris, cortando hacia adelante a través de la niebla matinal. El muelle había quedado muy atrás, difuminado por la distancia y el recuerdo. Delante. Mar abierto, los cadetes se alineaban en la cubierta para su primer pase de lista. Se mantenían con las botas recién ajustadas, los hombros demasiado rígidos, intentando imitar una confianza que aún no habían ganado. Me puse frente a ellos. Con mi uniforme azul oscuro. Nada ostentoso, pero cada costura estaba bordada con una autoridad tranquila. El aire aún olía a barniz, a sal. Y a esperanza. Llamé sus nombres uno por uno. Cada uno respondió con un fuerte, presente, señora. Algunas voces se quebraban de nervios. Otras ya eran tan tensas como cabos de amarre. No se trataba del volumen. Se trataba de ser contados. De ser reconocidos. Nathan observaba desde la consola central. No habló, no sonrió, solo miró con esa familiar mirada entrecerrada que usaba cuando algo importaba demasiado como para interrumpirlo, tras el último nombre, que resonó sobre él. Agua, los despedí con suavidad. Navegamos para aprender, no para impresionar. Ojos al frente, pies firmes. Mientras se dispersaban en grupos de entrenamiento, una cadete se quedó atrás. Una chica llamada Anika, 14 años, apenas lo bastante alta para ver por encima de la barandilla inferior, no dejaba de mirar con inquietud. Alarns del boat salvavidas. Me acerqué a su lado, asustada por el simulacro de caída. Dudó, luego asintió. No eres la primera, le dije, tocando el arnés. Pero el miedo es como la niebla. No dura con el viento. Aguanta fuerte en la primera caída. Después de eso, vas a desear la subida. Me miró como si hubiera hablado en un idioma que no esperaba entender, pero asintió otra vez, esta vez con más firmeza. Nathan se me unió mientras ella regresaba. Con los demás, ellos te escucharán, dijo en voz baja. Porque ves lo que pueden llegar a ser, no lo que fallaron en ser. No respondí. No en voz alta. Más tarde, sola en mis aposentos, abrí un último sobre de la Academia Naval Sousgate, color crema, con un sello grabado en relieve. La nota dentro era breve. Estimada Capitana King, es un honor restaurar tanto su nombre como el de su padre en el muro de honor, lado a lado, donde siempre debieron estar. Atentamente, Comandante Avery. Sostuve la carta un largo rato, luego la doblé y la guardé en una pequeña caja de madera en mi escritorio, al lado, una foto. Mi padre y yo. Mucho antes de barcos, fantasmas y tormentas, el timón del Iris esperaba. Me puse en posición, el viento matinal golpeando el borde de mi cuello como probando mi equilibrio. Pero no me moví. Jada habló por radio desde la sala de máquinas, confirmando la propulsión lista. Coloqué ambas manos en la rueda. El bronce estaba frío, pulido, listo. Intentaron borrar un legado, dije, voz apenas más alta que el murmullo. Del mar. Así que escribí uno nuevo. Y el barco se movió. La proa partió el agua quieta con propósito. Sin música grandiosa, sin confeti. Solo movimiento. Progreso. Detrás de mí, los cadetes afirmaban sus pies. Delante, un azul infinito. Miré. Hacia adelante, a la boca abierta del mar. Que venga el mar, susurré. De todos modos navegamos. Al final, el mar no se tragó la verdad. La entregó. Lo que una vez estuvo enterrado bajo registros falsos y silencios familiares resurgió con la voz de una hija que se negó a desaparecer. La justicia no llegó con aplausos, sino con la fuerza callada de alguien que se atrevió a recordar en voz alta, como el acorde final de una melodía olvidada. Llegó tarde, pero resonó mucho después de que el ruido se desvaneciera. A veces, todo lo que hace falta es una mano firme en el timón para cambiar el rumbo de un legado. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete, y deja un comentario abajo. Escribe 1 si te sentiste visto. O 2 si aún esperas que la justicia te encuentre a ti.